El puma y la serpiente. Todas las mañanas el gallo despertaba con su canto a todos los animales de la selva. Los animales prosperaban porque trabajaban aplicando sus habilidades naturales, como la liebre, que velozmente repartía las noticias que las aves recolectaban en sus vuelos a lugares lejanos. Cada animal respetaba las obligaciones y responsabilidades acorde a sus capacidades. Por eso era el ágil mono el que subía a lo más alto de los árboles, para juntar frutos y venderlos a los animales que no podían trepar. Así el mono podía comprar y disfrutar de la miel de las laboriosas abejas. La selva era una democracia donde gobernaba el puma, junto al astuto zorro y el noble y trabajador caballo. Un buen día comenzó la campaña electoral para votar nuevas autoridades. El gobierno de los mamíferos competía contra el partido de los reptiles, y la serpiente, su líder natural, se convirtió en un hábil rival. Siseando atrajo con sus promesas a los ratones y a las comadrejas que se sentían desfavorecidas respecto a otros animales. Les echaba la culpa a los monos, que monopolizaban el comercio de frutas que la comadreja también podía realizar. Prometía una selva mejor en donde los jaguares tendrían que darle al gobierno la mitad de la carne que cazaran y las abejas hasta 2/3 de la miel que producían. La serpiente y su gabinete sabían cómo distribuirla mejor entre todos, y habría riquezas e igualdad con menos trabajo. Los ratones, las comadrejas y otros animales creyeron las promesas y salieron en masa a votar por la serpiente, que terminó convirtiéndose en presidente de la selva. La asunción fue una gran fiesta. El camaleón, nuevo ministro de Economía, anunció que todos estaban obligados a entregar su producción al gobierno, el que a su vez la distribuiría en partes iguales a todos los animales de la selva. Les puso un impuesto a las liebres, en su afán de que las tortugas pudieran competir de igual a igual en el reparto de noticias. Además, la serpiente y sus funcionarios se guardaban una parte mayor que vendían en otras comarcas. Lo obtenido lo gastaban en lujos. Por eso, lo que para el ratón era más que suficiente, a los jaguares no les alcanzaba. Poco a poco, las abejas dejaron de trabajar tanto y esperaban que el Estado les dé miel de las avispas, que no sabían producirla. Y los jaguares se conformaban con cualquier animal pequeño fácil de cazar que se comían en la frontera del país. Y para evitar que los expulsaran, llevaban algunos restos al gobierno de los reptiles. Cansados, muchos mamíferos, buscando sacar mejor provecho de sus habilidades, prefirieron irse a trabajar a otras selvas para alimentarse mejor y sin restricciones. Así comenzó la escasez en el gobierno de la serpiente. La comida no alcanzaba siquiera para sus votantes. Ella siseaba las mismas propuestas e intentaba convencer que había poco alimento por los actos de sabotaje de los mamíferos, con ayuda de enemigos externos. Pero cada vez eran menos quienes le creían. Poco a poco, todos los buenos animales fueron comprendiendo lo irreal del discurso de la serpiente. Por eso, el puma y el caballo reunieron multitudes con una prédica sensata explicando cómo, con libertad para trabajar y comerciar, todos estarían mejor. Así pudieron ganar las elecciones y volver a gobernar. Los animales comprendieron el valor de la libertad cuando la perdieron, y por eso buscaron recuperarla para usar sus habilidades naturales. Haciendo lo que cada uno sabía hacer y cambiándolo por lo que otros hacían mejor, se logró producir mucho más. Así la selva volvió a brindar a todos más oportunidades para mejorar sus vidas.